El uso de la palabra el asambleísta César Ron. Gracias, señora Presidente, señoras y señores legisladores. Lo que corresponde hoy, en estricto apego a la ley, señora Presidente, señores legisladores, es que esta asamblea se ratifique y observe el presupuesto general del Estado, porque ahí muere. Observe el presupuesto general del Estado o se allane a la ratificación del Ejecutivo. Y por lo tanto, ese procedimiento es el que tenemos que adoptar el día de hoy, señora Presidenta, señores legisladores. Y yo quiero ir un poquito más al fondo estructural al problema del país. País que no termina lamentablemente de ordenarse, porque, señora Presidente, señores legisladores, después de que esta asamblea, y me refiero a los dos extremos, al del extremo izquierdo de la punta izquierda y al del extremo derecho de la punta derecha, aprobaron las reformas a la ley económica urgente, donde el Ecuador va a tener importantes ingresos económicos, según el gobierno, para resolver los graves problemas del país. Entonces, buena parte de esta proforma presupuestaria que se discute el día de hoy sería superada por el apoyo de los dos extremos de esta Asamblea Nacional. Pero ese no es el caso. La realidad es otra, totalmente diferente, señora Presidenta, señores legisladores. No se cumple con la regla macrofiscal de estabilidad monetaria, de que los ingresos permanentes y los egresos permanentes estén debidamente financiados. Nos encontramos hoy que lamentablemente comparamos peras con manzanas, papas con peras, y eso no puede ser. Ya es hora, y por eso me quiero referir al tema estructural de fondo del Ecuador. Ya es hora que si vamos a comparar lo presupuestado, entonces comparemos lo presupuestado con lo presupuestado. Vamos a comparar lo ejecutado, entonces comparemos lo ejecutado con lo ejecutado. Y ahí viene el problema. Se compara lo ejecutado con lo presupuestado y no se puede comparar. Y es hora de que el Ecuador adopte como una medida de elaboración del presupuesto general del Estado el ejecutado del último año, del último periodo, porque eso es lo que se gastó realmente. Esos son los fondos que se utilizaron. Entonces, en función de aquello, que se aplique pues la norma constitucional del incremento que se requiere para educación y para salud. Esta mezcla es la que termina enredándonos y no aclara para nada el panorama económico, político del país. Y seguimos comparando peras con manzanas. Y aquí en la Asamblea seguimos haciendo lo mismo. Lo otro, de fondo, señores legisladores, todo el mundo pide recursos. Todo el mundo pide recursos, porque la Constitución garantista que tenemos es la gratuidad. Entonces todo el mundo está con la mano extendida pidiendo recursos. ¿De dónde salen los recursos si no crece la economía? Pregunta para los legisladores, que vamos a tener que empezar a tocar temas de fondo estructurales del país. Si la economía ecuatoriana no crece y decrece en 8 puntos como en la pandemia, ¿cómo podemos seguir destinando mayores recursos a una economía que no crece? Entonces la economía ecuatoriana tiene límites también. Recién este año hay un crecimiento del 2.8, 2.5% del Producto Interno Bruto, inferior a la norma constitucional que establece un crecimiento mayor que aquello para educación y para salud.
Entonces, todas estas graves incongruencias, diferencias que tenemos en el país, no aportan, señores legisladores, a que el Ecuador termine de ordenarse. Y reitero, lo más grave, lo de fondo, el modelo de gratuidad en el Ecuador está colapsado, no funciona. Tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo económico que permita el desarrollo del país. Ustedes recuerdan hace no muchos años que había la autogestión y que a través de la autogestión se podía recaudar recursos para la educación, para la seguridad social, para la medicina, que ayudaba justamente a compartir este presupuesto que no termina de presupuesto cubrirse general nunca. del Estado. Se eliminó porque todo lo tiene que dar el Estado. Esto no funciona y vemos pues que las instituciones están colapsadas y quebradas, como es el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no se va a poder privatizar nunca. Nunca se va a poder privatizar el Seguro Social. Es imposible hacerlo, porque al que se le ocurre esa idea loca de privatizar el Seguro Social, lo termina de quebrar. Por lo tanto, se tiene que buscar una reingeniería para poder salvar a estas instituciones del país, donde está el ahorro interno nacional, la institución más importante en la economía ecuatoriana. Estos desfases son los que no pueden continuar y esta Asamblea Nacional tiene que tocar estos temas. ¿Qué se va a privatizar de las empresas públicas, que son un desastre? Y hay que decirlo, son un desastre las empresas públicas que ni siquiera tienen estados financieros, señores legisladores. Empresas públicas que no tienen control, empresas públicas que no dan cuentas al Ecuador, empresas públicas que también están con la mano estirada, todas, pidiendo recursos al Estado ecuatoriano para su funcionamiento y operación. Empresas públicas, muchas de ellas, que están quebradas. Y empresas públicas que si no tienen balances, que si no dan cuentas a nadie, son focos de corrupción como ha ocurrido en el pasado. ¿Qué se va a hacer con las empresas públicas del Ecuador, que son el saco roto, que en los últimos 15 años recibieron más de 45.000 millones de dólares? Escúchenme bien, ecuatorianos, más de 45.000 millones de dólares para su funcionamiento y operación. ¿Sí saben lo que es 45.000 millones de dólares? Es parte del presupuesto general del Estado que se fue a las empresas públicas y que no regresa como debería regresar, con rendimientos de beneficio del pueblo ecuatoriano. ¿Qué se va a hacer con las empresas públicas? Seguramente venderlas va a ser muy difícil. Muchas de ellas están quebradas. Quizás pensar en la concesión de la administración de estas empresas públicas para que vengan operadores de primera línea que manejen las empresas con transparencia, que generen rendimientos económicos financieros en beneficio del pueblo ecuatoriano y que den cuentas a los ecuatorianos del manejo de esas empresas públicas, como se tiene que hacer en una administración moderna, transparente, para que los ecuatorianos sepamos cuál es el destino de nuestros recursos. Señora Presidente, señores legisladores, el Ecuador tiene que avanzar en el proceso educativo y por esa razón quizás lo más importante es que el Ecuador tiene que destinar mayores recursos a la educación para que se creen nuevos centros universitarios de estudios, especialmente en las provincias distantes donde no hay universidades y donde necesitamos preparar, educar, formar a nuestros jóvenes, porque la única manera de salir del subdesarrollo es a través de la formación y la educación. Con educación nuestros jóvenes tendrán oportunidades para enfrentar a la vida. He escuchado a colegas asambleístas en el primer debate pedir que se creen las universidades en Zamora, que se cree la universidad en Santo Domingo. ¿Cómo no apoyar estas iniciativas? ¿Cómo no asumir como gobierno nacional ese compromiso, ese pedido de generar más educación, de generar centros de educación, centros de formación para que nuestros jóvenes se preparen? Porque la única manera de salir de la pobreza, créanlo ecuatorianos,
es generando oportunidades a través de la educación. Seguimos empobrecidos en un país donde lamentablemente nadie da cuenta de los recursos, y estas empresas públicas no pueden seguir siendo manejadas. Gracias, señora presidenta, no pueden seguir siendo manejadas de la manera tan alegre que han sido manejadas en el pasado. Señora presidente, señores legisladores, hagamos las cosas bien, toquemos estos puntos, estas reformas que se tienen que hacer en esta Asamblea Nacional, porque el Ecuador no puede continuar lamentablemente con este manejo alegre de las cuentas y donde el modelo de gratuidad ha colapsado, y tenemos que buscar alternativas para el desarrollo nacional, porque cuando no hay crecimiento económico, ¿cómo va a seguir creciendo la forma presupuestaria en un país con las necesidades y carencias que tiene el Ecuador? Busquemos alternativas que nos permitan salir adelante a todos los ecuatorianos. Señora presidente, señoras y señores legisladores.